Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Bienvenidos a la unidad número 8 de Física para cuarto medio del programa EAR Chile. En este video vamos a ejercitar los contenidos que han visto ustedes durante el año. Son alrededor de 10 o 11 ejercicios, ¿ya? En los cuales vamos a estar revisando temas de electroestática y algunos temas de electrodinámica, ¿ya? Que es la materia de la primera mitad del curso. En el próximo video contemplaremos, ¿cierto?, o trataremos de abarcar todo la demás materia que nos queda. Lo importante es que estas clases, ¿cierto?, estos repasos, estos ejercicios que vamos a ver hoy día, ¿ya?, son la base de todo lo principal que ustedes deben saber de cuarto medio, ¿ya?, sobre esta materia, física. Así que pónganle mucho ojo, son ejercicios muy importantes, ¿ya? Presten atención, traten de entenderlo, de escribirlo ustedes en su cuaderno, ¿ya? De ejercitar. Yo les voy a mandar una guía igual para que ustedes lo puedan desarrollar, ¿cierto?, y complementar con esto. Empecemos. Una pregunta, ¿cierto?, dice: si un cuerpo posee un número total de protones mayor que el número total de electrones, podemos afirmar entonces que el cuerpo está, acá digamos usted, electrizado negativamente, eléctricamente neutro, electrizado positivamente, electrizado positivo o negativamente, nunca neutro, electrizado positivamente o eléctricamente neutro, dependiendo del valor de la carga que pueda tener el protón y del electrón. ¿Cuál de estas alternativas será la correcta? Si la pregunta me dice que si un cuerpo posee un átomo total, un número total de protones que es mayor que la cantidad de electrones, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Ustedes saben, ¿cierto?, que en el átomo tenemos protones representados con rojo y neutrones representados con azul, ¿ya? En este caso, que están los neutrones, ustedes saben que no tienen carga, por lo tanto, el que tenga neutrones, ¿cierto?, difícil, ¿ya? O sea, el que tenga neutrones como factor que influya en la carga, ¿cierto?, nada, ¿ya? Entonces, los electrones alrededor con carga negativa, protones con carga positiva. Cuando existe la misma cantidad de electrones que de protones, la carga total del átomo es neutra. Si hay más electrones, es negativo. Si hay menos electrones, por lo tanto más protones, va a ser positivo. En este ejemplo me dicen que el átomo, ¿cierto?, tiene más protones que electrones, por lo tanto su carga va a ser positiva. Por lo tanto va a estar electrificado positivamente. ¿Respuesta correcta? Sí. Fácil, ¿no? Ya, muy bien. Otra, dice: al poner en contacto dos cuerpos conductores, uno cargado positivamente y otro neutro, ¿qué esperaríamos? ¿Se acuerdan ustedes de esta materia? De cuando hablamos de que los cuerpos podían ser aislantes o conductores. Conductores si es que tienen la capacidad para conducir corriente, ¿cierto? Y aislante cuando no tienen esta capacidad para conducir corriente. Y corriente se había definido anteriormente como, ¿cierto?, como electrones que se pueden mover en un sistema, ¿cierto?, el movimiento de electrones. O sea, hay ¿cómo se llama? Cuerpos, los conductores, que tienen la capacidad para mover estas cargas eléctricas, estos electrones, ¿sí? Y hay formas para hacer que los conductores, ¿cierto?, puedan mover esos electrones. Hay formas de electrificar. Esto es, por ejemplo, técnicas de electrificación. ¿Se acuerdan que hablábamos de que se podían electrificar los cuerpos por frotamiento, por contacto o por inducción? Entonces acá me dicen, al poner en contacto dos cuerpos conductores, uno cargado positivamente y otro neutro, ¿qué es lo que estamos viendo? Algo así, ¿ya? Que un cuerpo que está cargado, en este caso está cargado negativamente, el ejercicio me dice cargado positivamente, pero al final va a ser lo mismo, ¿cierto? Yo tengo acá un cuerpo cargado positivamente, se pone en contacto con otro cuerpo que está neutro, ¿ya? ¿Qué es lo que yo esperaría? Si el cuerpo fuera cargado negativamente, esperaría que las cargas negativas, los electrones que están acá, que son las sustancias, las partículas que se pueden mover. Recuerden que los protones no se mueven del átomo, permanecen en el núcleo. Lo que se mueve en todo este tema de electricidad, ¿cierto?, electrodinámica y electroestática, son cargas eléctricas, electrones,
O sea, esos electrones pasarían al cuerpo neutro y haría que el cuerpo neutro quede cargado, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si esto tuviera cargas positivas? ¿Qué esperaríamos? Esperaríamos que, como al ser positivo, lo que estaría haciendo sería quitándole electrones al cuerpo neutro. O sea, pasarían electrones del cuerpo neutro a esta barrita si fuera positiva. Por lo tanto, el cuerpo neutro, al perder electrones, porque serían electrones hacia la barrita positiva, quedaría positivo. ¿Se entiende? O sea, perdió electrones y queda positivo. Acá, esta barrita era positiva. Está ganando electrones, ¿cierto? Gana electrones pero hasta un cierto punto. No es que le quite completamente los electrones a este y quede esto neutro y él quede positivo, no. Sino que le quita electrones pero nunca alcanza a llegar a ser neutro, ¿sí? Ambos quedan con cargas similares, ¿no? De igual magnitud, en lo más posible. Por lo tanto, en este caso, si la barrita es positiva, va a hacer que el cuerpo quede de igual carga que él, es decir, positivo. Si la barra es negativa, el cuerpo queda negativo, ¿sí? Siempre cuando hay electrificación por contacto, los cuerpos quedan igual al cuerpo que está cargado. El cuerpo neutro queda igual al cuerpo cargado. Por lo tanto, acá, ¿cuál será la correcta? Dice, ¿ambos cuerpos pueden quedar cargados positivamente? Eso sería lo correcto, ¿cierto? Que ambos cuerpos quedan cargados positivamente, en este caso. Otra pregunta, en el proceso de carga por inducción, ¿siempre existe traspaso de electrones, neutrones, protones? Según el proceso de inducción, que esto es lo importante acá, nosotros sabemos que la respuesta a esto, ¿cuál esperarían ustedes? Que cuando hay carga, ya sea por contacto, inducción, frotamiento, lo que se traspasa siempre, recuerden ustedes, son los electrones, neutrones y protones no, ¿sí? Pero me interesa que ustedes recuerden el concepto de inducción, ¿ya? Inducción es cuando yo hago que un cuerpo neutro quede cargado sin que haga contacto directo con él, o sea, sin que yo toque el cuerpo. Imagínense ustedes que tenemos acá una barrita positiva, ¿sí? Eso ya está cargado, es un inductor, va a inducir al otro cuerpo para que se cargue. Esta esfera está neutra, ¿sí? Está neutra y tiene sus cargas esparcidas regularmente por todos lados, o sea, cargas negativas, cargas positivas por todos lados, ¿sí? Pero al acercar esta barrita a esta esfera, voy a estar haciendo o induciendo a que los electrones se muevan más acá y los núcleos queden más lejos. Los núcleos que son positivos se alejen de esta barrita. Recuerden que las cargas de igual signo se repelen, las de distintos signos se atraen, ¿cierto? Entonces hago que los electrones se vengan para este extremo y los núcleos, ¿cierto?, se muevan como principalmente por el otro lado. En teoría, ¿cierto?, lo que estoy haciendo principalmente es que los electrones se muevan para acá y quede un lado más concentrado en cargas positivas. Entonces quedan cargas inducidas, carga A, carga B en este caso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo logro conectar esta esferita, la conecto a tierra con un cable, por ejemplo con un alambre, lo conecto a tierra, o en otras palabras, lo toco con algo que pueda captar o recibir o dar electrones, por ejemplo con otro metal, toco esta esfera, lo que voy a estar haciendo es que las cargas, por decirlo así, negativas o las cargas que tenga la tierra, por ejemplo, o el cuerpo con que yo estoy tocando esto, tratan de neutralizar esos protones que están acá, o esas cargas positivas. Por lo tanto, yo estoy, mediante la tierra y este cable, están pasando electrones a esta esfera para neutralizar estas cargas positivas que están acá, ¿sí? O en otras palabras, estoy haciendo que se muevan electrones desde un cuerpo, desde un metal, hacia esta esfera. Como que un extremo positivo se mueven electrones hacia acá. Al moverse electrones hacia ahí, y yo, por ejemplo,
al moverse protones y electrones se van a neutralizar esas cargas positivas y va a quedar esto neutro, este sector, ¿sí? Recuerden que acá tengo un montón de cargas negativas que están como atraídas para acá. Entonces cuando yo saco el cable que va a tierra o el metal con que toqué esto y saco el inductor, lo que voy a hacer es que las cargas negativas de esta esfera, ¿cierto?, que estaban agrupadas en un extremo, se esparzan por toda la esfera y finalmente queda el cuerpo cargado negativamente. O sea, ya se neutralizó las cargas positivas. Entonces estas cargas negativas quedaron como en exceso y hacen que toda la esfera tenga cargas negativas. Entonces yo cargué esta esfera al inducirlo con una barrita cargada positivamente. Fíjense que en la inducción las cargas que adquiere el cuerpo neutro es de distinto signo al de la barra inductora, ¿sí? Eso es inducción. Entonces, en este caso, en el proceso de carga por inducción, siempre existe traspaso de electrones. Siempre lo que se mueven son electrones, ¿ya? En este caso de inducción, los electrones que se movieron fueron los electrones de la Tierra, se movieron hacia la esfera neutra que fue inducida, polarizada, ¿sí? Pero siempre, al final de cuentas, hay movimiento de electrones, tanto por contacto, por inducción, como por frotamiento, ¿sí? Otra pregunta: si un cuerpo neutro se carga eléctricamente, ¿debido a qué? Acá ya nosotros ya somos expertos entonces en cargas de cuerpo neutro, ¿cierto? ¿Debido a qué? Los electrones libres de su átomo se traspasaron a otro cuerpo. Correcto, ¿cierto? O sea, los electrones que tienen un cierto cuerpo, una esfera, por ejemplo, pueden moverse hacia otro lado por contacto, ¿ya? Como cuando yo acercaba y hacía contacto con esta esfera, una barrita positiva, por ejemplo, pasaban los electrones de la esfera neutra, se iban hacia la barra positiva, y esa esfera neutra quedaba cargada, ¿cierto? También puede, ¿cómo se llama?, electrificarse recibiendo electrones de otro cuerpo. O sea, un cuerpo puede quedar eléctricamente positivo o negativo si entrega electrones o si recibe electrones, ¿sí? Ahora, ¿puede quedar cargado si recibió protones de otro cuerpo? No. Recuerden, los protones, los neutrones no se traspasan de un cuerpo a otro, solamente los electrones. Esa es otra área, es química nuclear, y ahí nosotros tenemos otro tipo de reacciones, ¿cierto?, que ustedes ya saben, en los cuales hay cambios en el tipo de elemento, no tiene nada que ver con la electrificación. Por lo tanto, la única correcta acá sería la D, 1 y 2. Pregunta: dos trozos de un mismo material. Imagínense dos plásticos del mismo tipo, ¿sí? En estado neutro, no tienen ninguna carga, son flotados entre sí. Respecto a lo anterior, entonces, es correcto afirmar que si dos plásticos los froto entre sí, ¿qué pasará? Ambos quedan electrificados con carga de igual signo, ambos quedan electrizados con carga de distinto signo, son los de mayor volumen que electrizado o son los de menor volumen que electrizado, o por último ninguno queda electrizado. ¿Qué es lo que pasa acá? Imagínense ustedes, ¿cierto? Ustedes se acuerdan que con la técnica de frotamiento, yo puedo, por ejemplo, no sé, frotar un globo en el pelo, ¿cierto?, o en la ropa, y voy a producir que se cargue, y eso y se cargan de distintos signos. Por eso es que el pelo se pega al globo, ¿cierto?, se atrae con el globo, porque esto queda con cargas positivas, por ejemplo, y esto con cargas negativas. También pasa que, por ejemplo, yo puedo frotar una barrita plástica con un pañuelo, con una seda, ¿cierto? Lo froto, y lo que está pasando, en el caso del pelo, del globo, ¿cierto?, y acá, es que la barrita queda con cierta carga, positiva o negativa, y el otro material, en este caso el pañuelo, queda con la carga opuesta, ¿sí? O sea, en este caso la barrita le quitó electrones a este pañuelo, ¿sí?
No es que el pañuelo le haya quitado protones a la barra, no. La barra quita electrones al pañuelo. O el pañuelo se dio electrones a la barra. ¿Sí? Lo importante es que quedan con distintos signos, y eso ocurre porque son distintos materiales, y los átomos que forman esta barra tienen mayor capacidad para atraer electrones quizás que los átomos que forman este pañuelo. Si ambos átomos son iguales o tienen las mismas capacidades, no ocurre este traspaso neto de electrones, por lo tanto no se cargan los materiales. Para que exista cierta carga por frotamiento, tienen que ser diferentes materiales. Por tanto, acá la alternativa correcta es la alternativa E. ¿Sí? Ninguno queda electrizado. Pregunta siguiente, dice, se tienen dos cargas eléctricas, Q1 y Q2, ¿sí? Tal como están separadas por una distancia D. Ambas tienen la misma carga eléctrica, como muestra esta imagen, ¿ya? Pero tienen distintos signos, o sea, una es de un signo y otra tiene otro signo, ¿ya? Por lo que van a experimentar atracción, tal como muestra esta figura, o sea, se atraen, la carga 1 con la carga 2 se acercan, ¿cierto? Se atraen entre sí. Si triplicamos la cantidad de carga 1, o sea, triplicamos el valor de esta carga, entonces la fuerza de atracción entre ellas, ¿cuál será? Recuerda que la fuerza de atracción entre dos cargas o de repulsión entre dos cargas se representan así con unas flechas, pero el valor de esta tiene que ser igual al valor de esta, ¿sí? O si bien si fueran de repulsión tendrían el sentido contrario, hacia allá, y esta hacia allá, pero también tendrían el mismo valor de repulsión, ¿sí? Eso es dinámica, ¿ya? Todo lo que es Newton, las fuerzas, ¿cierto? Tienen, o las tensiones entre dos cuerpos, ¿cierto? Tienen el mismo valor. Ya, entonces, referente a este problema, ¿qué pasa si yo triplico la carga Q1 acá? Para eso tenemos que tener claro cómo se relacionan dos cargas con respecto a la distancia, ¿cierto? Y con respecto a la fuerza de atracción que hay entre ellas. ¿Se acuerdan de la fórmula que hayamos visto, que era la fórmula de fuerza de atracción o de repulsión? Esta fórmula decía que fuerza es igual a una constante, la constante electrostática, ¿ya? Que tiene un valor de 9 por 10 elevado a 9 newton por metro cuadrado partido por coulomb al cuadrado. Pero lo que me interesa acá es que estoy seguro que la constante es un valor fijo, que algunas veces se utiliza y otras veces no se utiliza. En los ejemplos que ustedes van a ver y las más probables de las pruebas, ¿ya? No generalmente no van a tener que usar ningún valor de K y se considera como un valor de 1, ¿sí? O sea, se desprecia, ¿ya? Por otro lado, tenemos en esta fórmula, ¿cierto?, que esta constante electrostática se multiplica por la carga 1, ¿cierto?, por la carga del cuerpo 2 o la carga 2. Y todo eso, o solamente la carga, que da lo mismo, ahora sí la multiplicación es derecha, se divide por la distancia que está entre las dos cargas al cuadrado, ¿sí? Entonces, teniendo claro esa fórmula, yo podría resolver este ejercicio. A mí me dice entonces que, ¿qué pasaría si la carga 1 se triplica? O sea, nosotros sabemos que si tengo estas condiciones hay una cierta fuerza. Si esto se triplica, es decir, en vez de ser 1 es 3, es como que todo está multiplicado por 3, ¿sí? O sea, la constante, por eso, por Q2, sería por 3. Por lo tanto, este valor lo multiplico por 3. La multiplicación es derecha, recuerdan. Entonces, sería esto por 3. Por lo tanto, la fuerza sería por 3. ¿Se entiende? O sea, el que uno de estos factores aumente 3 veces, hace que todo lo de arriba aumente 3 veces, por decirlo así. Y si lo divido por esto de abajo, ¿cierto?, va a ser 3 veces mayor a como era al principio, ¿sí? Por lo tanto, la fuerza, acá en este caso, va a triplicarse. Se triplica. Alternativa E. Siguiente pregunta. Dice, respecto al campo eléctrico, se afirma que las líneas de campo siempre salen de cargas positivas.
las líneas de campo siempre salen de cargas negativas, la intensidad del campo es igual a la fuerza electrostática. Ya, también, pregunta que vimos harto nosotros en un video, hablamos de campo eléctrico, hablamos de líneas de campo y hablamos de intensidad de campo. ¿Ya? Lo importante de estos conceptos es que ustedes tengan claro la diferencia, por ejemplo, entre intensidad de campo y fuerza electrostática, y sepan qué son las líneas de campo. ¿Se acuerdan que hablamos de que las líneas de campo es esta representación de esta fuerza, de esta energía, mejor dicho, que tiene toda carga para atraer o repeler otra carga? O sea, nosotros dijimos que una carga va a poder, ¿cierto?, atraer o repeler otra carga. Y eso no es solamente en una posición, no es que esto esté acá y yo lo tengo que poner horizontal para que exista una atracción, en este caso. Sino que yo esta carga la podría mover más arriba, más abajo, más cerca, más para allá, y siempre va a estar experimentando una cierta atracción o repulsión, hasta un punto que esté muy lejos, por ejemplo, en el cual no puede existir alcance de atracción o de repulsión. ¿Sí? ¿Eso de qué depende? ¿Cierto? ¿De qué depende? De que toda carga de por sí se plantea que genera este campo alrededor de él, ¿cierto? Un campo como de fuerza, de atracción o de repulsión, ¿eh?, alrededor de él, y se representa por estas líneas de campo. Lo correcto es representar que las líneas, ¿cierto?, son de fuerza, salen de la carga positiva y llegan a la carga negativa. Por lo tanto, las líneas de campo siempre salen de cargas positivas, correcto. Las líneas de campo siempre salen de carga negativa, falso. ¿Sí? Por otro lado, la intensidad de campo es igual a la fuerza electrostática. Esto es falso. ¿Por qué? Porque la intensidad de campo se representa como la fuerza electrostática partido por una carga, por la carga de prueba. ¿Sí? Y recuerden ustedes que la fuerza era esto, era la constante por la carga 1 por carga 2 partido por la distancia entre las cargas al cuadrado. Por lo tanto, la intensidad de campo es diferente, ¿sí?, porque ya me quita esta carga que está acá. La intensidad de campo tiene que ver con algo que no depende de la carga, no depende de qué cargas se estén ocupando, sino que depende netamente, ¿ya?, de ¿cómo se llama?, esta capacidad que tiene la carga principal para atraer o repeler, no de la otra carga que esté cerca siendo atraída o repelida, no, depende solamente de sí misma. Eso es la intensidad de campo. Es como qué tan amplio es el campo de fuerza, por decirlo así, que tiene esa partícula. ¿Sí? Por lo tanto, es fuerza partida por carga. Lo correcto acá es que la intensidad de campo es igual a la fuerza electrostática, falso. La única verdadera y correcta sería la 1. ¿Sí? Alternativa A. Otra pregunta: si se tienen dos cargas, Q y Q1, separadas por una distancia de 2 metros y que interactúan con una fuerza electrostática de magnitud de 20 newton, si la magnitud de la carga 1 es de 10 coulomb, ¿cuál es la magnitud de la carga Q? Ya, también muy parecido a lo anterior, ¿cierto? Nosotros tenemos que la fuerza es igual a fuerza, ¿cierto? Que estamos hablando de que tienen una fuerza electrostática, interactúan con una fuerza electrostática, ¿cierto? Fuerza de atracción o de repulsión, a eso se refiere, en el cual es una constante que no me la dan, por lo tanto vamos a asumir que es 1. ¿Sí? Siempre que no le den una constante, ustedes asumen que es 1. ¿Ya? Por la constante, por la carga 1, que sabemos que es la carga 1, 10 coulomb, por la carga 2, que en este caso es Q, simplemente, partido por la distancia al cuadrado. La distancia sabemos que son 2 metros entre ellas, ¿sí?, entre las cargas. Por tanto sería 2 metros al cuadrado. Esto, si lo expresamos matemáticamente, sería así. O sea, sería que reemplazamos, la fuerza son 20 newton, ¿cierto? Me lo están dando. Me dicen que la constante no me la dan, así que no la pesco.
La carga 1 son 10 coulombs, que es la que está acá, por Q, que es lo que me están preguntando, dividido, ¿cierto?, la distancia al cuadrado. Y la distancia dijimos que son 2 metros al cuadrado, serían entonces 4 metros, ¿sí?, al cuadrado. Ahora, como está dividiendo acá, pasa para allá multiplicando. Sería 4 por 20. Esto es 80 newton por metro al cuadrado. Me faltó el cuadrado ahí. ¿Sí? 80 metros, ¿sí?, al cuadrado. Acá. O sea, 80 newton por metro al cuadrado. Dividido, los 10 coulombs que está arriba multiplicando pasan para abajo dividiendo. Y así me queda la carga Q solita, ¿cierto? O sea, 80 newton metros cuadrados partido por 10 coulombs, o sea, coulombs, ¿sí? Eso me da un total de 8. ¿Sí? 8 me da un valor. Por lo tanto, 8 coulombs en realidad. Por lo tanto, la carga que debiese tener Q es igual a 8 coulombs. Esa es la alternativa correcta. Alternativa C. Bueno, otra pregunta. Un condensador de placas paralelas se carga con 500 coulombs, siendo el campo eléctrico en su interior de 10 volts y la separación entre sus placas de 2 metros. ¿Cuál es la capacidad del condensador? O sea, un condensador tiene que saber ustedes y recordar ustedes que como lo vimos en los videos anteriores, que son como dos láminas, como dos hojas de papel, cada una cargada con cargas distintas, cargas positivas en una parte y la otra con cargas negativas. Como tienen distintas cargas, existe atracción entre ellas, pero como se mantiene la separación evitando que se atraigan, se genera una cierta fuerza, un cierto voltaje, ¿sí?, una cierta diferencia de carga, que eso puede ser utilizada como esa potencialidad, pues esa fuerza que se genera puede ser utilizada para producir movimiento de electrones, ¿sí? Eso tiene una cierta capacidad para mover electrones, en otras palabras. Eso va a depender de la carga que tenga el condensador, ¿cierto? La carga de acá, de acá, ¿cierto? Y la fuerza o la atracción que existe entre ellas. La fuerza de atracción o el campo eléctrico que tenga entre ellos va a depender de la distancia. La distancia es 2 metros. Acá, para calcular entonces la capacidad que tiene este condensador, va a depender de estos patrones, de la carga que tenga el condensador y del voltaje o el campo eléctrico que esté acá. Recuerden ustedes que este voltaje, ¿cierto?, va a depender, en otras palabras, o va a estar siendo incluido aquí, en la separación entre ¿cómo se llama? Perdón. Va a estar siendo incluido en el campo eléctrico, en esto que está al interior, que se está generando acá. Por lo tanto, yo voy a simplemente dividir los 500 coulombs, la carga, por el voltaje, ¿sí?, que me están dando, que son 10 volts. Por lo tanto, la capacidad que tenga este condensador va a ser igual a 50 faradios, ¿sí? 500 dividido 10. O sea, alternativa D. Otra. Me dicen, respecto a las características de una carga de prueba, se puede afirmar que una carga de prueba es una carga que se encuentra a una cierta distancia de una carga real que está generando un campo eléctrico, y es una carga que yo lo puedo mover, acercar o alejar, ¿cierto?, mover en cualquier dirección para poder, por decirlo así, representar, dibujar o identificar, mejor dicho, ¿cierto?, tener alguna noción de qué tan grande es el campo eléctrico que genera esta carga. O sea, es como cuando yo tengo un imán y le acerco otro imán, ¿cierto?, y voy viendo que hay una parte en que, por la parte de la repulsión, y viendo que todo un sector, una zona del espacio, ¿cierto?, cercano al imán central, que no me deja acercar el pequeño imán cerca de él. Lo mismo pasa con esta carga. Si consideramos que esta es una carga positiva, ¿ya?, la carga de prueba, de hecho, siempre se considera que es una carga positiva, y de hecho se considera que es una carga ficticia, como parece esta alternativa, debido a que
o una carga teórica, debido a que es una carga que no tendría que tener masa para probar, ¿sí? Es una carga teórica solamente. Es positiva, se considera, ¿cierto? Y no tiene masa. La respuesta correcta para esta pregunta es la E. Esas son las tres características principales que no se les pueden olvidar, ¿cierto? Que posee una carga de prueba. Ahora, la corriente continua es generada por... ¿Se acuerdan ustedes el concepto de corriente continua y corriente alterna? La corriente continua se caracteriza al movimiento de partículas en una sola dirección. Por ejemplo, si acá yo tengo un alambre, se están moviendo los electrones libres que se sueltan del alambre, ¿cierto? En su interior, se mueven en una sola dirección. En cambio, la corriente alterna, ¿ya? Es que por un alambre en un momento se mueven en una dirección y en otro momento se mueven en el sentido contrario. O sea, por un mismo alambre se mueven para allá y después de vuelta. A eso se llama corriente alterna, ¿ya? ¿Y esto de qué depende? En cierto modo va a depender de distintos factores, como por ejemplo, para que pueda generarse corriente alterna, tiene que haber un generador de corriente. ¿Sí? En los generadores, por ejemplo, pasa esto. Imagínense ustedes que está acá, tienen este sistema en que esto que está en azul y rojo es como un gran imán. El polo norte de un imán, el polo sur de un imán. ¿Sí? Los que son los campos magnéticos que posee este imán. Entonces, yo tengo un sistema de esta polea o esta manilla que gira y tiene acá a conductores que están unidos a esta barra metálica que están en contacto con este campo magnético. O sea, esta barra metálica de cobre, por ejemplo, está por una parte con el polo negativo y acá el polo positivo de este imán, el polo norte y el polo sur de este imán. Entonces se genera una cierta ¿cómo se llama? Movimiento de electrones. Bueno, esto ustedes no lo han visto, pero los imanes tienen la capacidad para generar movimiento de electrones también, ¿ya? Entonces genera un movimiento de electrones acá que hace que se pueda mover en una dirección y después cuando yo doy vuelta a esto se mueve en la otra dirección. O sea, un generador, esta es como la base para entender más o menos cómo funciona un generador, ¿sí? Un generador lo que hace es que la corriente se mueva por el cable para allá y después se mueva para acá. ¿Se entiende? Es como que hace un doble movimiento, ¿ya? Y por lo tanto permite que se genere corriente. Al mover, estoy obligando que los electrones se muevan de un lado para otro. En cambio, las pilas y las baterías, ¿ya? Tienen una cierta carga que produce que la corriente que se produzca vaya en una sola dirección y después no regrese. En el caso de las baterías también, las baterías se cargan separadamente y cuando se conectan a un sistema producen una energía eléctrica, una corriente que va en una sola dirección hasta que se agota la batería. Cuando se agota, en este caso, se puede volver a recargar y vuelve a funcionar en esa misma dirección. No es que se devuelva la corriente hacia la batería. ¿Se entiende? O sea, la batería y la pila funcionan en forma de corriente continua. Los generadores eléctricos producen corriente alterna. Alternativa correcta entonces, alternativa C. 1 y 2 tienen corriente continua. El tercero, corriente alterna. Por último, al establecer una diferencia de potencial de 50 voltios entre los extremos de una resistencia, por ejemplo una ampolleta, circula por ella una corriente de 5 amperes. Entonces, el valor de la resistencia es... Esta pregunta, ¿les recuerda algo? Esta pregunta que tiene resistencia por un lado, tiene por otro lado diferencia potencial o voltaje, y por otro lado tiene también acá corriente, es lo que corresponde a la famosa ley de Ohm, ¿sí? La ley de Ohm, que la podemos entender como con este triangulito, ¿cierto?
puede ser que el voltaje es igual a la corriente o intensidad de corriente por resistencia. Estas son distintas formas de escribirla, la misma ley, ¿cierto? La misma ecuación. Ustedes se pueden aprender el triángulo, ¿ya? Entonces, ustedes le piden calcular, por ejemplo, la corriente, ustedes tapan la corriente y les queda voltaje arriba y abajo resistencia. O sea, sería voltaje partido resistencia, ¿sí? Si ustedes le piden calcular el voltaje, tapan el voltaje y les queda entonces abajo corriente por resistencia. Cuando están así de lado es por, ¿sí? Corriente por resistencia es igual al voltaje, lo que está acá. Si ustedes quieren saber la resistencia, tapan la resistencia y le queda voltaje partido corriente. Resistencia es igual a voltaje partido corriente, ¿sí? La ley de Ohm entonces relaciona estas tres variables: voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia de un cierto cuerpo. Por lo tanto, si reemplazo estos valores acá, tengo que la diferencia potencial es 50 voltios, ¿sí? 50 voltios. Me dicen que los extremos de la resistencia, entre ellas circula una corriente de 5 amperes, o sea, corriente 5 amperes, 50 voltios, 5 amperes. Quiero saber entonces la resistencia. La resistencia es voltaje partido corriente. Serían 50 dividido 5, esto me da un valor de 10, ¿cierto? Alternativa C. Muchachos, eso sería todo por este video. En el siguiente vamos a ver más ejercicios. Pónganle mucha atención, revísenlos bien y pregunten las dudas que tengan. Muchachos, suerte. Chao.